En un pequeño pueblo de la sierra madrileña llamado Valdemoro, vivía Elena, una joven de 25 años que trabajaba como enfermera. Elena acababa de terminar sus estudios 6 meses atrás y estaba preparando su boda con Carlos, un hombre tranquilo, reservado y muy confiable, que para ella era un refugio seguro tras tormentas pasadas. Pero esta historia no trata de Carlos ni de paz. Trata de un huracán que volvió a irrumpir en su vida. Todo comenzó cuando Elena ingresó en la escuela de enfermería de la Universidad Complutense. En su grupo de 6 personas, casi una pequeña familia, estaba Sergio, un chico alto, con una melena despeinada que parecía salida de una película de Almodóvar, y siempre vestido con camisetas negras ajustadas que realzaban su figura atlética. Sergio tenía una mirada desafiante, esa que solo tienen los que saben que son irresistibles y lo usan sin pudor. Las chicas caían rendidas a sus pies, y Elena no era la excepción. Sergio era un maestro de las palabras, con bromas atrevidas y piropos ambiguos, peligrosamente dulces. Le encantaba fijarse no solo en su figura, sino en pequeños detalles como sus pendientes nuevos, el tono de su pintalabios o la suave goma de seda que llevaba en la muñeca. Una vez, con una sonrisa ladina, le dijo: «Con unas manos como esas puedes curar no solo cuerpos, sino almas». Elena se derritió durante casi un año. Sergio la tuvo entre sus manos, pero Elena resistió hasta que un día se rindió. Comenzaron una relación secreta, llena de pasión arrebatada. Sus besos eran como mordiscos cazadores. Él era un lobo y ella no era una simple oveja, sino que se lanzaba a él sin miedo. Podían perderse el uno en el otro incluso en los pasillos de la residencia, cuando nadie miraba. Una tarde en el laboratorio, entre maniquíes y batas blancas, se dejaron llevar por la locura. Pero, a pesar de la pasión, faltaba ternura. Sergio nunca preguntaba cómo había sido el día de Elena, ni si había comido, ni si le dolía la cabeza. Parecía querer solo su cuerpo, nada más. A veces, Elena notaba cómo Sergio miraba a otras chicas con demasiada insistencia, demasiado descaro. Y un día, todo quedó claro. Sergio dijo que estaba enfermo y no iría a clase. Elena decidió visitarlo con una caja de mandarinas, labios pintados con un rojo mate nuevo, esperando encontrarse con un chico débil y arrepentido. Pero al entrar en el portal, escuchó su risa. Sergio estaba besándose con una compañera del grupo, a media luz en las escaleras. Elena no gritó ni lloró, simplemente se marchó. Sergio la llamó, le mandó mensajes pidiendo perdón, pero algo en ella se rompió para siempre. Eliminó su número y bloqueó cualquier contacto. Entonces apareció Carlos, un chico del mismo grupo pero de otro mundo. Bajito, siempre impecable con sus camisas blancas perfectamente planchadas, con el aroma del café recién hecho y un bollo caliente después del turno nocturno. Empezaron a salir, primero con discreción, hasta que un día, en el parque de la Plaza Central, Carlos se arrodilló y le pidió matrimonio. Elena dijo que sí y juntos alquilaron un piso en Alcalá de Henares, decorado en tonos beige y cálidos. 2 semanas antes de la boda, todo parecía perfecto, salvo por un detalle que apareció en la despedida de soltera. Sus amigas organizaron un espectáculo en un bar donde llegaron 2 bomberos con pantalones reglamentarios y sin camiseta, uno calvo y otro con una coleta. Bailaban tan provocativamente que Elena no sabía si esconderse o reír hasta llorar. La fiesta fue un caos divertido, demasiado para alguien que se suponía que debía mantener la calma. De vuelta a casa, Elena estaba un poco pasada de copas, tambaleándose ligeramente, pero Carlos no apareció. Su ausencia le inquietó. Y no sin razón, 1 hora después, sonó el timbre. Al abrir, se quedó paralizada. Allí estaba Sergio, sosteniendo a Carlos casi inconsciente y borracho. Se pasó un poco, dijo Sergio con calma mientras ayudaba a recostar a Carlos en el sofá. Elena quiso darle las gracias y cerrar la puerta. Pero Sergio no se marchaba. Gracias no basta, Elena. Creo que aún no nos hemos despedido, dijo, acercándose. Su olor era el mismo, tabaco, un toque de almizcle. Admitió que había pensado en ella todo el tiempo y que le daba pena que no estuvieran juntos. Elena no lo creyó, pero no pudo evitar que sus labios se encontraran. Sus manos recorrieron la cintura de Elena, que aún llevaba aquel vestido azul celeste, con los hombros descubiertos y las medias con liguero, parte del disfraz de la despedida de soltera. Sin saber qué hacía, se dejó llevar, como siempre había hecho. Carlos dormía en la habitación mientras ellos se consumían en la penumbra del sofá, sin palabras,
solo deseo. Cuando Sergio se fue, Elena se quedó sentada, con el vestido desabrochado y las medias intactas, mirando a un único punto fijo. El cuerpo le latía con intensidad, se acostó junto a Carlos, tocando con cuidado su mano. No sabía lo que pasaría después, pero sabía que no había vuelta atrás. La madrugada fue un tormento de sensaciones. Elena se despertó antes del despertador, como si hubiese caminado descalza sobre cristales rotos. Quemaba el remordimiento y una extraña ansiedad. Carlos dormía tranquilo, apoyando la nariz en la almohada, con su mirada serena y dulce de siempre. Pero Elena se sentía otra mujer, se levantó de puntillas y fue al baño. El cinturón de liguero se había deslizado, lo quitó lentamente, casi como un ritual, y lo tiró a la cesta de la ropa sucia. Se miró al espejo, el cabello revuelto, la marca del beso en la clavícula, y una mirada apagada que parecía decirle, ¿qué has hecho, Elena? El día prometía ser largo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y responsabilidades para Elena. La boda se acercaba como un huracán imparable, y las llamadas constantes de sus madres, tanto la suya como la de Carlos, le recordaban con insistencia cada detalle, la disposición de las mesas, el color de las servilletas, la lista definitiva de invitados. Pero Elena, cada noche, se quedaba mirando al techo, como buscando respuestas en la pintura agrietada. Sergio no daba señales de vida, ni mensajes, ni llamadas, ni apariciones inesperadas. Era como si se hubiera evaporado, y por un momento, Elena casi quiso creer que todo había sido un sueño, una fantasía peligrosa. Pero no podía olvidar el roce de sus dedos en el interior de su muslo, el calor de sus besos detrás de la oreja, lugares donde Carlos jamás se había atrevido a tocarla. Una tarde, unas pocas jornadas antes del gran día, Elena salió a dar un paseo para despejar la mente. Se puso un abrigo crema que le llegaba justo hasta las rodillas, unas botas de tacón medio que le daban ese aire elegante pero cómodo, y un pañuelo bordado al cuello que su madre le había regalado. El viento jugueteaba con sus rizos castaños, y el frío le hacía sentir viva, aunque por dentro todo temblaba. Al cruzar la calle, alguien la llamó desde el otro lado. Era Sergio, apoyado en el capó de un coche negro, con una cazadora de cuero y un pañuelo gris al cuello, como sacado de un cartel de perfume. Sus ojos, tranquilos pero con un brillo que no prometía nada bueno, la miraron fijo. «Hola, Elena», dijo con voz calmada. «¿Puedo robarte un par de minutos?» Elena sintió como el corazón le golpeaba en el pecho como si intentara escapar. Sin pensarlo, cruzó la calle y se acercó. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de sonar firme. «Vine a asegurarme de que estás bien. Y a ver si no te arrepientes». Su mirada se clavó en la de ella, intensa, casi desafiante. «No quiero destruir tu vida, Elena. Solo necesito una noche, una vez más, para ser sincero contigo». Elena arqueó una ceja, entre sorprendida y molesta. «Sergio, ¿en serio? ¿Una noche? ¿Y qué pasa con Carlos?», susurró, mientras el viento levantaba un mechón rebelde en su rostro. Sergio sonrió con esa mezcla de arrogancia y ternura que la había vuelto loca. Sacó el móvil y le mostró una carpeta llena de vídeos y fotos, no solo de ellos, sino también de otras chicas. Elena reconoció escenas de sus momentos más íntimos, grabados sin su consentimiento. «Borraré todo», dijo él, «pero solo si tú decides quedarte conmigo. Quiero que elijas, sin presiones». Elena sintió un nudo en la garganta, mientras su mano temblaba al acercarse al teléfono. Vio como su dedo tocaba la opción de eliminar todo y, con un suspiro, el archivo desapareció para siempre. «No sé qué hago», confesó con voz quebrada. «Solo sé que no puedo seguir huyendo». Él se sentó frente a ella, serio y diferente, con una mirada que parecía querer guardar ese instante para siempre. «No soy un chantajista», aseguró. «Solo quería conservar un pedazo de nosotros, aunque fuera imperfecto». Elena recordó esa noche en la que se conocieron, cuando ella llevaba un chándal arrugado y calcetines con gatitos, y él juró que su risa le había salvado la cordura. Por un momento, una sonrisa triste se asomó en sus labios, pero entonces, el sonido seco y violento de un golpe en la puerta rompió la magia. Una voz masculina, firme y cargada de ira, gritó: «Elena, sé que estás ahí. Abre ahora mismo». Elena se tensó, desnuda de cintura para arriba, con las manos temblorosas sobre su vestido desabrochado. Sergio se quedó rígido, sus ojos mostraban una mezcla de dolor y resignación.
Dijiste que no contarías a nadie, susurró ella, casi suplicando. No he dicho nada, respondió él. Pero esto es nuestra última noche. La puerta tembló con otro golpe, y la voz, ahora más amenazante, ordenó abrir. Elena, con el corazón en la garganta, se levantó rápidamente para cubrirse con un abrigo. Sergio la miró una última vez, con ese aire de despedida, antes de desaparecer en la penumbra de la habitación. Cuando abrió la puerta, el silencio era absoluto. Carlos ya no estaba. Solo quedaba el frío aire de la noche y la sensación de que nada volvería a ser igual. Elena se quedó en el umbral, con las lágrimas rodando sin que ella siquiera las notara. Afuera, el mundo seguía girando, pero para ella, todo había cambiado para siempre. Y en su mano, un sobre negro esperaba a ser abierto, con un secreto que podía destruirlo todo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y responsabilidades para Elena. La boda se acercaba como un huracán imparable, y las llamadas constantes de sus madres, tanto la suya como la de Carlos, le recordaban con insistencia cada detalle, la disposición de las mesas, el color de las servilletas, la lista definitiva de invitados. Pero Elena, cada noche, se quedaba mirando al techo, como buscando respuestas en la pintura agrietada. Sergio no daba señales de vida, ni mensajes, ni llamadas, ni apariciones inesperadas. Era como si se hubiera evaporado, y por un momento, Elena casi quiso creer que todo había sido un sueño, una fantasía peligrosa. Pero no podía olvidar el roce de sus dedos en el interior de su muslo, el calor de sus besos detrás de la oreja, lugares donde Carlos jamás se había atrevido a tocarla. Una tarde, unas pocas jornadas antes del gran día, Elena salió a dar un paseo para despejar la mente. Se puso un abrigo crema que le llegaba justo hasta las rodillas, unas botas de tacón medio que le daban ese aire elegante pero cómodo, y un pañuelo bordado al cuello que su madre le había regalado. El viento jugueteaba con sus rizos castaños, y el frío le hacía sentir viva, aunque por dentro todo temblaba. Al cruzar la calle, alguien la llamó desde el otro lado. Era Sergio, apoyado en el capó de un coche negro, con una cazadora de cuero y un pañuelo gris al cuello, como sacado de un cartel de perfume. Sus ojos, tranquilos pero con un brillo que no prometía nada bueno, la miraron fijo. Hola, Elena, dijo con voz calmada. ¿Puedo robarte un par de minutos? Elena sintió como el corazón le golpeaba en el pecho como si intentara escapar. Sin pensarlo, cruzó la calle y se acercó. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de sonar firme. Vine a asegurarme de que estás bien. Y a ver si no te arrepientes. Su mirada se clavó en la de ella, intensa, casi desafiante. No quiero destruir tu vida, Elena. Solo necesito una noche, una vez más, para ser sincero contigo. Elena arqueó una ceja, entre sorprendida y molesta. Sergio, ¿en serio? ¿Una noche? ¿Y qué pasa con Carlos?, susurró, mientras el viento levantaba un mechón rebelde en su rostro. Sergio sonrió con esa mezcla de arrogancia y ternura que la había vuelto loca. Sacó el móvil y le mostró una carpeta llena de vídeos y fotos, no solo de ellos, sino también de otras chicas. Elena reconoció escenas de sus momentos más íntimos, grabados sin su consentimiento. Borraré todo, dijo él, pero solo si tú decides quedarte conmigo. Quiero que elijas, sin presiones. Elena sintió un nudo en la garganta, mientras su mano temblaba al acercarse al teléfono. Vio como su dedo tocaba la opción de eliminar todo y, con un suspiro, el archivo desapareció para siempre. No sé qué hago, confesó con voz quebrada. Solo sé que no puedo seguir huyendo. Él se sentó frente a ella, serio y diferente, con una mirada que parecía querer guardar ese instante para siempre. No soy un chantajista, aseguró. Solo quería conservar un pedazo de nosotros, aunque fuera imperfecto. Elena recordó esa noche en la que se conocieron, cuando ella llevaba un chándal arrugado y calcetines con gatitos, y él juró que su risa le había salvado la cordura. Por un momento, una sonrisa triste se asomó en sus labios, pero entonces, el sonido seco y violento de un golpe en la puerta rompió la magia. Una voz masculina, firme y cargada de ira, gritó: Elena, sé que estás ahí. Abre ahora mismo. Elena se tensó, desnuda de cintura para arriba, con las manos temblorosas sobre su vestido desabrochado. Sergio se quedó rígido, sus ojos mostraban una mezcla de dolor y resignación. Dijiste que no contarías a nadie, susurró ella, casi suplicando. No he dicho nada, respondió él.
Pero esto es nuestra última noche. La puerta tembló con otro golpe, y la voz, ahora más amenazante, ordenó abrir. Elena, con el corazón en la garganta, se levantó rápidamente para cubrirse con un abrigo. Sergio la miró una última vez, con ese aire de despedida, antes de desaparecer en la penumbra de la habitación. Cuando abrió la puerta, el silencio era absoluto. Carlos ya no estaba. Solo quedaba el frío aire de la noche y la sensación de que nada volvería a ser igual. Elena se quedó en el umbral, con las lágrimas rodando sin que ella siquiera las notara. Afuera, el mundo seguía girando, pero para ella, todo había cambiado para siempre. Y en su mano, un sobre negro esperaba a ser abierto, con un secreto que podía destruirlo todo. Elena entró en su apartamento con el sobre negro apretado contra el pecho, como si contenerlo pudiera detener el vendaval que había desatado en su vida. Cerró la puerta con cuidado, dejando atrás el frío de la noche madrileña y el silencio pesado que había quedado tras la marcha de Carlos. La luz tenue del salón apenas iluminaba el vestido de novia que colgaba en el armario, un delicado diseño color melocotón con una falda de tul liviano y hombros al descubierto, que parecía ahora un símbolo de todo lo que estaba a punto de perder. Se dejó caer en el sofá, con las piernas cruzadas y las medias de seda que aún llevaba puestas rozando la piel, un contraste entre la fragilidad y la fortaleza que necesitaba encontrar en ese momento. Con dedos temblorosos, deslizó la mano por el sobre, sintiendo el peso de lo desconocido. Sabía que dentro había algo que no solo podía romper su mundo, sino también reescribirlo. Al abrirlo, encontró una fotografía. Era ella, sonriendo frente a la fachada del colegio donde se había formado como enfermera, con su bata blanca impecable y el cabello recogido en un moño desordenado. Pero lo que le heló la sangre fue la inscripción a mano, con una caligrafía que reconocía al instante: no fui digno de ti, pero te amé a mi manera. Un escalofrío recorrió su espalda, y sin darse cuenta, la foto cayó al suelo. Elena sintió que el aire se le escapaba, como si todas las fuerzas la abandonaran. Recordó cada momento con Sergio, su risa contagiosa, sus miradas afiladas, la manera en que sus dedos habían encajado con los suyos, y también las sombras de sus engaños y secretos. De repente, el timbre sonó. Elena se sobresaltó y miró hacia la puerta, el corazón acelerado. No esperaba visitas, y menos en ese estado. Al abrir, se encontró con Pola, su amiga de toda la vida, esa que siempre aparecía en los momentos más inesperados. Pola entró sin pedir permiso, sosteniendo un paquete envuelto en papel craft y una expresión preocupada. Tenía que verte, dijo, dejando el paquete sobre la mesa. Esto llegó para ti hoy por la mañana, pero no me atreví a llamarte. Creo que necesitas verlo. Elena, con las manos aún temblorosas, desenvolvió el paquete. Dentro encontró un pequeño video en una memoria USB. Al encender la televisión, la pantalla mostró imágenes borrosas, grabadas desde un ángulo lateral. Allí estaba ella y Sergio, en la cabaña del campo donde solían escaparse con el grupo de amigos, un lugar lleno de recuerdos y secretos. El video capturaba cada roce, cada susurro, cada beso furtivo. Elena sintió que el estómago se le revolvía y las lágrimas amenazaban con desbordarse. No solo era la traición de Sergio, sino la evidencia palpable que ahora podía arruinar todo: la boda, su vida con Carlos, su futuro. ¿De dónde salió esto?, preguntó con voz quebrada. Alguien lo envió anónimamente a mi Telegram, respondió Pola. Y pensé que debía saberlo antes de que alguien más lo hiciera. Elena apretó los labios y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que tenía que decidir qué hacer, pero el peso de la duda la asfixiaba. Esa noche, se sentó frente al espejo, vestida con un camisón blanco de encaje que dejaba entrever la curva de sus hombros y una delicada cadena de plata que llevaba siempre. Se miró fijamente, buscando en su reflejo la mujer que había sido y la que estaba a punto de convertirse. Justo cuando parecía que la tormenta amainaba, el teléfono vibró. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla: si quieres que esto termine, ven a la cabaña número 4. Hoy a las 19. Sin preguntas, Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía cuál era ese lugar, el último refugio de secretos y pasiones prohibidas. Y aunque el miedo la paralizaba, algo en su interior le decía que debía ir. Con el corazón en un puño, se preparó. Eligió un vestido burdeos ajustado, de corte midi y espalda descubierta, que resaltaba sus curvas con elegancia y un punto de provocación contenida. Se recogió él.
cabello en una coleta baja, dejando escapar un mechón rebelde que acariciaba su mejilla. Calzó unos estiletos que hacían eco con cada paso firme que daba hacia lo desconocido. Al salir, la noche la envolvió con su manto frío y silencioso. La carretera que conducía a la cabaña era un camino solitario, bordeado de campos y arboledas desnudas por el invierno. Mientras conducía, una mezcla de miedo y determinación la invadía, sin saber que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Al llegar, la luz cálida del porche iluminaba la madera gastada de la cabaña número 4. Una figura la esperaba en la sombra, y en sus ojos Elena vio reflejadas todas las respuestas que temía buscar. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, y la oscuridad de la noche se volvió cómplice de un secreto que aún estaba por revelar. La luz tenue del interior de la cabaña dibujaba sombras temblorosas sobre las paredes de madera, mientras Elena cerraba la puerta tras de sí con un clic que parecía retumbar en sus oídos. La figura que le esperaba se adelantó lentamente, revelando el rostro marcado por la incertidumbre y la intensidad. Era Sergio, con la chaqueta de cuero ligeramente desabrochada, la camisa oscura arrugada y esa mirada que siempre conseguía desarmarla. Elena, envuelta en su vestido burdeos que ceñía sus curvas con elegancia, sintió como el calor del lugar contrastaba con el frío que aún le calaba los huesos. Sus tacones resonaban sobre el suelo de madera, y el vestido dejaba al descubierto la línea delicada de su espalda, acentuada por la caída perfecta de su coleta baja. Su piel parecía brillar con un leve rubor que ni siquiera ella podía controlar. No esperaba que vinieras, dijo Sergio, con una sonrisa amarga. Pensé que todo estaría roto para siempre. No vine para romper nada, respondió Elena, cruzando los brazos, aunque su voz traicionaba una mezcla de nervios y deseo. Vine por respuestas. Sergio se acercó, y el aire entre ellos se cargó de una tensión palpable. Su aroma, una mezcla de tabaco y madera quemada, le envolvió como un hechizo. Con un gesto lento, deslizó una mano por el contorno de su rostro, rozando la mejilla con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras anteriores. Elena, no soy un héroe ni un santo. Te hice daño, lo sé. Pero también te amé, a mi manera, aunque fuera imperfecta, susurró, acercando sus labios a los de ella sin llegar a tocarlos. Ella se estremeció, recordando cada uno de esos momentos prohibidos, cada beso furtivo en pasillos oscuros y cada caricia robada en el laboratorio. La pasión que había sentido con él era como un fuego que consumía todo, pero también dejaba cenizas. ¿Por qué ahora?, preguntó, apartándose un poco, con la mirada fija en sus ojos. ¿Por qué aparecer justo antes de la boda? Sergio suspiró, y en un tono más suave, casi confesional, respondió, porque no puedo dejarte ir sin decirte la verdad. Porque necesito que sepas que detrás de mis errores hay un hombre que luchó por lo que sentía, aunque no supiera cómo demostrarlo. Elena quiso replicar, pero su voz se quebró. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y una figura inesperada apareció en el umbral. Carlos, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de furia y tristeza. ¿Qué está pasando aquí?, exigió, con la voz temblorosa. Elena, ¿qué es esto? Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La cabaña, el secreto, la traición, todo convergía en ese momento explosivo. Miró a Sergio, luego a Carlos, y supo que no había vuelta atrás. Con un suspiro profundo, tomó la mano de Sergio, apretándola con fuerza, y dijo con voz firme, esto no termina aquí. Hay cosas que aún deben salir a la luz. Y tú, Carlos, mereces saber toda la verdad. La mirada de Carlos se endureció, y en sus ojos se reflejaba la tormenta que estaba por desatarse. La noche, cómplice silenciosa, guardaba sus secretos mientras la puerta se cerraba tras ellos, dejando fuera un mundo que ya no podía contener lo que estaba por venir. Elena sabía que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Y mientras la oscuridad envolvía la cabaña, un susurro apenas audible parecía flotar en el aire. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que nadie quiere ver? El misterio apenas comenzaba.